Bueno, hoy estoy acá en la habitación de hotel grabando la clase de mañana martes. La clase de mañana martes, lo que yo pensaba dar, que es lo que voy a dar ahora en realidad, es dos cosas más, muy sencillas de movimiento oscilatorio. Y después voy a hablar de sistemas no inerciales, que también es cortito. De movimiento, esperen que acá tengo que hacer funcionar el pendrive. Movimiento oscilatorio, con un breve repaso de lo que nosotros vimos que, bueno, que podíamos resolver la ecuación de un oscilador amortiguado. Tenemos esto así, ¿no? Y tenemos un resorte con acá una masa M, es una constante K, y acá lo que dijimos que hay un amortiguamiento viscoso de la forma menos una constante lambda por X punto. Bueno, esto nos llevaba a una ecuación, si se cumplía cierta condición, que era que X de t era igual a una amplitud por E a la menos esto así por t, por el coseno de omega t más phi. Donde había algo importante, es que esto tenía que ver con el rozamiento, algo que cambiaba con la intensidad de rozamiento, y esto no era en principio igual a la frecuencia natural del resorte. Eso es lo que había que aclarar. Y que las soluciones de esto esencialmente eran, si uno las dibujaba, eran de este tipo. Eran una oscilación armónica que se va amortiguando exponencialmente. O sea, esto sí es exponencial. Es el caso más común del movimiento oscilatorio amortiguado, que es el caso sobre subamortiguado. La verdad es que yo estos nombres eh, subamortiguado es bastante malo, pero es el caso esencialmente en el cual oscilan y tienen una amplitud que decae exponencialmente. Hay otro caso que es el sobreamortiguado, que no voy a hacer las cuentas para, bueno, nada, para no perder tanto tiempo, pero el caso sobreamortiguado era cuando ocurría que había una relación entre esto y el omega resorte de forma tal que quedaba que no podíamos avanzar porque quedaba un número complejo. En ese caso, algo que ustedes pueden hacer, verificar, es que entonces yo puedo, o sea, eso esencialmente es que mi ansatz, o sea, cuando eso pasa es que lo que digo es que en general mi ansatz, o sea, mi adivinanza estaba mal. Entonces, algo que podemos pensar es, bueno, quizás el problema con mi ansatz es que siempre oscila. O sea, esta forma de pensar la solución siempre tiene una oscilación, a pesar de que esté muy rápidamente amortiguada. Pero uno podría pensar que quizás, si el amortiguamiento es muy, muy grande, esto puede decaer así sin llegar a oscilar. Entonces, este tipo de solución que yo expresaría de la forma A por E a la menos alfa T, por ejemplo. Entonces, si ustedes proponen esta solución en el oscilador armónico, o sea, acá básicamente van a llegar a una solución similar que tiene que, digamos, que no, pero que no oscila. Ese es el caso que se llama sobreamortiguado, está hecho en los libros y también lo hice yo en las clases anteriores. Y finalmente hay un caso que es el amortiguamiento crítico, que el caso crítico es un caso en el cual justo al borde entre una y la otra, entonces pareciera como que va a oscilar, pero después no oscila. Eso es algo que para encontrar solución con primeros principios, ustedes no lo van a poder hacer en física simplemente porque no saben suficientes ecuaciones diferenciales. Esa es una solución de ese tipo. Esto es una T, ¿no? Es como algo lineal multiplicado por algo exponencial. Bueno, esto está resuelto en todos los libros, sobre todo este caso de acá, que es el que ya resolvimos, y este caso de acá. Este caso no tanto, porque es un caso que es un caso límite de vuelta, que no es muy común. Y después hay otra cosa más que yo
me voy a saltear, dar, que es por varios motivos, pero porque sí, no quiero estar toda la clase haciendo las cuentas, es algo que es muy cuentoso, pero que ustedes si quieren lo pueden ver en la práctica, seguramente lo vean, y si no, lo pueden ver en una de las teóricas del año pasado, del cuatrimestre pasado, que yo di física, que es oscilador forzado. Sería el oscilador forzado, yo tengo de ecuación esta, la ecuación del amortiguado, o sea, tengo masa por x dos puntos, más k por x, más lambda por x punto, y acá lo que le agrego es básicamente un término f0, que es el coseno de una frecuencia de oscilación f de t. Entonces, acá lo que uno hace es plantear algo que ustedes en la práctica ya vieron, que es que si yo tengo, o sea, que esto esencialmente en realidad son dos sistemas de ecuaciones, ¿no? Es este como está y este como si estuviese acá igualado a cero. O sea, que si nosotros ya resolvimos, es este, ¿no? Este ya lo resolvimos, el que está igualado a cero, que es el, que más, el de más arriba, digamos. Este es el que sería, en este caso, el sistema homogéneo, porque está igualado a cero. Y este es inhomogéneo. Bueno, entonces lo que ustedes vieron es que una solución X general lo pueden expresar como una solución, de la solución más general posible del sistema inhomogéneo, más una solución del sistema, perdón, la solución más general posible. Esa es la solución, es una solución general del sistema homogéneo, y esta es una solución particular del inhomogéneo. Y entonces, ¿cómo, digamos, para resolver este sistema, básicamente lo que ustedes deberían hacer es encontrar una solución del sistema inhomogéneo? Y bueno, lo que proponen para resolverlo, de vuelta no lo voy a hacer porque es muy cuentoso, es que la solución inhomogénea va a ser algo que tenga alguna amplitud por el coseno de la frecuencia forzante por el tiempo. O sea, lo que quiere decir esto es que si yo tengo un oscilador, lo empiezo a forzar externamente, entonces, como esta solución que está acá, la contribución de esta solución, siempre tiende a cero, o sea, ¿no? Digamos, la solución está, el amortiguador siempre tiende a cero, entonces para tiempos largos, suficientemente largos, esta solución va a tender a cero, ¿no? La del inhomogéneo. La del homogéneo, perdón, me estoy confundiendo. La del homogéneo. ¿No? Porque todas las soluciones del homogéneo en este sistema tienden a cero. Y una solución posible del inhomogéneo seguro es, es todo esto oscilando con la frecuencia de oscilación del forzante. Entonces uno lo que hace es agarra esto y lo mete en esta ecuación y empieza a describir cosas, y lo que encuentra es básicamente cómo cambia la amplitud del problema en relación a los parámetros del problema. Encuentra un fenómeno que se llama resonancia, que bueno, eso lo vamos a ver de vuelta, pero está hecho en las clases anteriores. Bueno, entonces lo que sí vamos a ver ahora es una introducción a algo que se llama sistemas no inerciales. Vamos a dar dos clases de esto. Y es un tema bastante difícil a veces, conceptualmente. No es tan cuentoso, pero sí puede ser difícil conceptualmente. Así que bueno, la primera clase es más que nada para afianzar conceptos, no vamos a hacer muchas cuentas. Después en la que viene ya hacemos algunas más cuentas y lo tratamos de usar para cosas particulares, que tienen que ver siempre con el hecho de que la Tierra es un sistema no inercial. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que hace algunas clases, cuando vimos que era un sistema inercial, lo que dijimos es, supongamos que uno tiene un sistema de referencia así, O, supongamos que no valen las leyes de Newton, o sea que no valen las leyes de Newton. Este es un sistema que en principio dijimos que encontrarnos una fracción, podemos imaginar, nada, que hay algún punto muy lejano en la Tierra donde ya
no sé, digamos, los efectos de aceleración alrededor de la galaxia o del centro del Sol, lo que fuese, se pueden despreciar. Pero al principio esto lo vamos a tomar como un postulado, ¿no? Como esto, o sea, básicamente es un postulado de la mecánica que esto existe, ¿no? Si no existiese un sistema en el cual valen las leyes de la mecánica, no se podría hacer mucho. Entonces, bueno, nada, lo que hay que hacer es suponer que existe, que sea uno. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, ahora supongamos que tenemos otro sistema de referencia, O'. Y tenemos en algún lugar alguna masa realizando un movimiento M, una masa M, ¿no? Realizando un movimiento bajo acción de fuerzas F. ¿No? Es decir, si hay fuerzas aplicadas sobre esta masa de masa M, entonces tenemos su vector posición visto desde ambos, tenemos R' y tenemos R, y lo que también nosotros introdujimos en algún momento es el vector este que es así, que es la posición de O' visto desde O. De forma tal que, sumando esto, llegamos a que R' O más R' es igual a R. O bien despejando que la posición en el sistema, en el otro, en el nuevo R' es igual a R menos R O'. Bueno, esto que hice hasta acá no es otra cosa que álgebra de vectores. Ahora, lo que nosotros, ya lo dijimos, pero digamos, nos podemos empezar a preguntar bajo qué condiciones valen las leyes de Newton en este sistema O', ¿no? Porque lo que podemos hacer es decir, bueno, entonces, como estas cosas en realidad son funciones del tiempo, es decir, estos son cosas que cambian en el tiempo en principio, incluyendo también, ¿no?, la posición de este respecto de este. Entonces yo puedo derivar esto y puedo tener entonces una relación para la velocidad en prima es igual a la velocidad menos la velocidad de O' respecto de O, y después puedo tener uno más para la aceleración. Aceleración de prima es igual a aceleración menos la aceleración de O' respecto de O. Y esto en realidad, entonces, lo que son formas de deducir cuánto valen en O' estas cantidades, digamos, que me interesan para describir la cinemática del cuerpo, ¿no? Cuánto vale la velocidad, cuánto vale la aceleración, en función de las que yo tenía en este sistema, que yo sé que este sistema, hay una peculiaridad, yo sé que este sistema vale algo. Sé que este sistema, como vale las leyes de Newton, sé que es válida la relación F es igual a la masa por la aceleración. ¿Ven? Eso es lo que vale ese sistema, porque bueno, esto vale. Bueno, entonces, yo me puedo preguntar si van a valer las leyes de Newton en este sistema. Entonces lo que puedo agarrar es decir, bueno, primero hay cosas que en general, digamos, uno no las piensa porque son demasiado intuitivas, pero que en realidad conviene pensarlas porque más adelante eh, van a dejar de valer. O sea, algo que estamos viendo es cómo se transforman las posiciones, ¿no? Estamos viendo que esto es lo que me transforma a R, digamos, a su versión con la prima, que es cómo transformo la posición vista desde O para que tenga la posición vista desde O', y esto es lo mismo para la velocidad, su versión con la prima, y para la aceleración. Bueno, en mecánica de Newton hay cosas que no se transforman así, hay cosas que se transforman de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, la masa que ve una persona de ese cuerpo acá, o la masa que ve esta persona acá, son iguales. O sea, la masa, digamos, no se transforma. O sea, si yo estoy acá y tengo un objeto de una masa de 1 kilo, ese objeto va a tener una masa de 1 kilo también. Las fuerzas que sienten los objetos tampoco se transforman. Eso quiere decir que si yo acá estoy bajo la acción de la fuerza gravitatoria, la fuerza de un resorte, la fuerza eléctrica, o lo que fuese, acá voy a estar bajo la acción de las mismas fuerzas. O sea, no van a aparecer o desaparecer fuerzas porque yo esté en un sistema de referencia acelerado. Y después que los tiempos también son iguales. O sea que a pesar de que las posiciones en el espacio se tienen que transformar
de acuerdo a estas leyes, si estas dos personas sincronizan sus relojes al comienzo del movimiento, de todo el movimiento que estoy escribiendo, esos relojes van a permanecer sincronizados para todo tiempo. O sea, después de 1 hora, 2 horas, un día, los dos van a medir exactamente el mismo tiempo. A pesar de que las posiciones y las velocidades y las aceleraciones haya que recalcularlas de acuerdo a estas fórmulas, los tiempos van a ser los mismos. No va a haber una diferencia en los tiempos, ni en las masas, ni en las fuerzas. Bueno, entonces podemos preguntarnos qué es lo que pasa con la ley de Newton para O'. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, nosotros podemos multiplicar este lado por la masa, y tenemos que la masa por la aceleración de A' es igual a la masa por la aceleración menos la masa por la aceleración de O' respecto de O. Entonces, ¿qué significaría que valga la segunda ley de Newton para O'? O sea, ¿qué significaría que valga Newton para O'? Bueno, significaría que en O', las fuerzas son igual a las masas o las aceleraciones vistas de O'. Ahora, eso es lo que no va a pasar, ¿no? Porque esto que está acá, yo sé que es igual a las fuerzas. En efecto, esto es igual a las fuerzas porque esto dijimos que en O' valen las leyes de Newton. Entonces, eso es cierto. Ahora, si fuese cierto entonces que esto es cero, si esto fuese cero, entonces yo tendría que la fuerza es igual a la masa por la aceleración de A', efectivamente es lo que yo quería demostrar, ¿no? Estoy demostrando que si no hay aceleración entre O' y O, entonces, si las leyes de Newton valen para este, también valen para este, ¿ok? Eso es algo que ya habíamos dicho, o sea que la condición para que en O' valgan es que la aceleración es de O', o sea, la aceleración entre ellos, la aceleración de O' visto desde O, es igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo mismo que decir que la velocidad de O' a O es una constante, no cambia en tiempo. ¿Está bien? Ahora, si ese no es el caso, si no es el caso que esto vale 0, entonces, en principio no valen las leyes de Newton para la persona que está en O'. Vamos a imaginar una situación, vamos a hacer un poco más espacio abajo. ¿Qué quiero decir exactamente con eso? ¿Qué quiere decir que no valen las leyes de Newton? Bueno, un ejemplo clásico, ¿no? Digamos, vamos a suponer, es el ejemplo más clásico, más sencillo de todos, ¿no? Acá hay un auto, y dentro de este auto, apoyado sobre el piso, hay una masa M. Entonces, uno puede estar en O, que es básicamente el sistema de referencia que está fijo a la Tierra, que no es un sistema en el que valen las leyes de Newton, aunque es un sistema del cual valen aproximadamente las leyes de Newton. ¿Está bien? O sea, ya lo dijimos, van a valer lo suficientemente bien como para que digamos, no haya un problema en este ejercicio en particular. Entonces, otro observador va a estar acá en el auto, O'. Entonces, de repente, este auto va a acelerar hacia allá. También esta va a ser la aceleración del auto, o sea, de O', visto 2 por O. Entonces, desde O, lo que sucede es que valen las leyes de Newton. Entonces, desde O, si yo escribo un diagrama de cuerpo libre y aplico la sumatoria de esas fuerzas, y escribo que la sumatoria de esas fuerzas es igual a la masa por la aceleración, eso me tiene que escribir perfectamente en movimiento, porque eso es lo que quiere decir con las leyes de Newton.
Entonces yo desde O, yo tengo acá mi masa, tengo acá la fuerza peso, tengo la normal, y no tengo ninguna otra fuerza más. O sea, no hay nada más actuando sobre este cuerpo. De forma tal que en inversor, por la condición de vínculo de que esto no se mueve en inversor, yo tengo que la normal es igual a la masa por aceleración, y en X, pero en X no hay nada, ¿no? Porque no hay ninguna fuerza actuando en X. Entonces, como no hay nada, básicamente la solución a este problema es que la posición de esta masa, X de t, es constante, o sea, no cambia en el tiempo para O. ¿Está bien? Para O, el auto se mueve, pero lo que no se mueve es la masa. ¿Okay? La masa está siempre en el mismo lugar. Entonces, O entiende que esta masa, para alguien que está en O', se va a ver acelerada cada vez más hacia este borde del auto. Pero eso no es porque la masa se está acelerando hacia el borde del auto, sino que el auto está acelerando hacia allá y la masa permanece en el mismo lugar. ¿Ok? No hay ninguna aceleración sobre la masa. Bueno, esto no es nada raro, esto lo único que hubo que hacer es aplicar las leyes de Newton. Cuando nosotros planteamos, en cambio, desde O', como son las cosas, fíjense que es diferente, ¿no? Porque desde O', yo ya sé que esto, digamos, si yo estoy parado acá y el auto acelera, yo ya tengo la intuición de que lo que va a pasar es que esto se va a acelerar hacia allá, ¿no? Hacia la parte de atrás del auto. Entonces, desde O', las fuerzas que actúan sobre la masa son las mismas en realidad. Esta es la normal y esta es la fuerza peso. No hay, o sea, las fuerzas son iguales en ambos sistemas de referencia, junto con las masas y los tiempos y demás. Entonces, esto no quiere decir que no valen las leyes de Newton. No valen las leyes de Newton porque no hay ninguna fuerza que me explique por qué esto se acelera hacia la parte de atrás del auto, es lo prima. ¿Está bien? O sea, no hay, la normal no lo hace, el peso no lo hace, no, tiene que haber otra fuerza que lo haga, pero no hay ninguna. Entonces, ese movimiento no está de acuerdo a las leyes de Newton. Ahora, si nosotros retrocedemos un poco más a lo que escribimos acá arriba, esta ecuación en particular, esta ecuación es muy importante porque esta ecuación lo que nos hace es nos vincula el producto de la masa y la aceleración en ambos sistemas, es decir, la masa por aceleración prima, o sea, por aceleración vista por esta persona, tiene que ser igual a la masa por aceleración vista por esta persona, menos la masa por la aceleración O' respecto de O. Entonces, esto que está acá, dijimos que es la fuerza. La fuerza, digamos, real, o sea, estas son las fuerzas que aparecen en el diagrama cuerpo libre, las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, fíjense una cosa, si desde la persona que está en O' decidiese hacer lo siguiente, decidiese que en realidad va a llamar a esto, le voy a poner esto un nombre, le voy a poner esto un nombre de F asterisco, le voy a decir que esto es una especie de fuerza que actúa sobre el cuerpo. Entonces, si esto es una fuerza que actúa para O', ¿no? Una especie de fuerza que actúa sobre el cuerpo, entonces ahora al escribir las ecuaciones de Newton, pareciera que, teniendo en cuenta esta fuerza, de golpe las ecuaciones de Newton valen, porque para entonces, digamos, lo que escribe O' es, bueno, acá mg normal, pero acá de repente aparece esta fuerza que apunta hacia allá, que vale m a O'. Y esa es la fuerza que justo yo necesito para dar cuenta de que esto, para la persona que está en O', se va a acelerar hacia la parte de atrás del carro. También es una fuerza que si yo la pongo de golpe, agrego en los diagramas de cuerpo libre, hechos desde O', entonces ahora sí tiene sentido. Es la ley de Newton escrita de esta forma. La ley de Newton escrita de esta forma, son las fuerzas reales que actúan sobre
sobre el cuerpo de cualquier sistema de referencia, y yo le agrego esta fuerza asterisco acá. Entonces, ahora yo puedo resolver la segunda ley de Newton desde el sistema de referencia O', y el movimiento que voy a encontrar va a estar de acuerdo con lo que yo mido experimentalmente. Y lo único que tuve que hacer fue agregar una fuerza nueva, que se llama fuerza, tiene varios nombres. Yo le suelo decir fuerza no inercial, pero también se la conoce como fuerza inercial, o fuerza ficticia. Y tiene la propiedad de que no es una fuerza de verdad. Es algo que yo tengo que agregar a las fuerzas, a la sumatoria de las fuerzas, si yo quiero usar la ley de Newton en un sistema acelerado, pero no es una fuerza en el sentido usual. Por ejemplo, tiene una propiedad que no tiene un par de acción-reacción como todas las demás fuerzas, ¿no? O sea, no hay otra masa del universo que está sintiendo la fuerza de reacción de esta. Entonces, en resumen, todo esto para qué es, para decir lo siguiente. En un sistema O, sistema inercial, yo puedo escribir siempre que la fuerza es igual a la masa para aceleración, y esto vale. En O', un sistema no inercial, que está acelerado respecto de O, por eso es no inercial, pongamos que tiene una aceleración así, o sea, esa aceleración de O' vista por O, distinta de cero. Entonces, si yo vengo y escribo que la fuerza es igual a la masa por aceleración vista desde O', esto está mal. Esto, si yo lo resuelvo y hago las ecuaciones, no me va a describir el movimiento tal como ocurre en la naturaleza. O sea, esto no es compatible con el experimento, o con mis mediciones, o con lo que ustedes lo quieran llamar. Pero, si defino F asterisco como menos la masa por esta aceleración de los sistemas de referencia, y ahora resuelvo F más F asterisco es igual a la masa por aceleración primada, esto, si yo lo resuelvo, sí me da algo que es compatible con lo que yo mido experimentalmente. O sea que yo rescato la validez de la segunda ley de Newton, agregamos este término que está acá. Es un término que lo único que hace es básicamente corregir por el hecho de que yo estoy en un sistema de referencia no inercial. Entonces me aparecen fuerzas asociadas a, bueno, la inercia justamente. Y esas fuerzas para O no existen. Estas fuerzas para O no hace falta usarlas. Son fuerzas que no tienen carácter real, no tienen par de acción, principalmente. Pero para O', siempre que uno quiere usar en un sistema de referencia no inercial, las leyes de Newton, y uno insista en que las quiere usar y demás, bueno, solamente va a funcionar si yo agrego este término hasta acá. Si no lo agrego, entonces eso no va a funcionar. La forma de hacer que funcione es agregarlo acá, y eso de vuelta tiene que ver con el hecho de que el sistema de referencia O', yo necesito un término para justamente describirme el hecho de que la masa tiende a querer quedarse donde está, y lo que está cambiando ahora es la posición desde O'. Y eso es la inercia de la masa. Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo clásico. Supónganse que estamos en un ascensor. Estamos parados acá, ¿no? Según una subo así. Bueno, supongamos que esto de golpe empieza a subir aceleradamente hacia allá con aceleración A. ¿Ok? Entonces vamos a describir qué es lo que pasa. Esto a su vez está, ¿no?, en un campo radiatorio G. Les vamos a describir qué pasa desde un sistema de referencia O, que está por ejemplo acá en el piso,
un sistema de referencia O' que está acá con el ascensor. Bueno, entonces, desde O, voy a cambiar el color. Bien, desde O, yo hago mi diagrama de cuerpo libre para la persona así, entonces voy a tener su fuerza-peso, su normal, hecha por el piso y nada más. No, en X no hay ninguna fuerza. Entonces, en Y, yo voy a tener la masa de la persona por la aceleración de la persona, que yo que va a ser A en inversor, o sea, yo voy a poner A, así, y esta es la condición de vínculo, o sea, digamos, el vínculo de mi problema es que esa persona tiene que siempre moverse hacia arriba aceleradamente con esta aceleración. Entonces, las fuerzas, N menos mg, tienen que valer lo que tienen que valer para que esto pase. En particular, lo que termina pasando es que la normal tiene que valer m por A más g, ¿no? La normal tiene que ser, en este caso, mayor que la fuerza de peso, porque no la contrarresta nada más, sino que además ejerce un valor todavía mayor, que es lo que hace que sea una aceleración hacia arriba. Bueno, nada raro acá. Esto es física estándar, usual, es el sistema de referencia inercial, como todos. Ahora vamos a ver qué pasa desde O'. Desde O', yo tengo a la persona así parada, y yo tengo, ¿qué fuerzas tengo? En principio vamos a dibujar estas que están así, ¿no? Normal, ahí va. Ahora, ¿qué pasa? Aquí hay algo raro, ¿no? Porque, digamos, la persona, o sea, desde O', el observador que está en O', sabe que esta persona está quieta desde O'. O sea, sabe que la masa por la aceleración en O' esto es igual a 0. ¿No? La persona en O' no está acelerada. ¿Okay? No tiene aceleración, está quieta desde O'. Está parada en el ascensor. Ahora, las fuerzas que actúan son esta, y vuelta, digamos, la normal es la normal, y la fuerza de peso es la fuerza de peso. Son las fuerzas que actúan en todos los sistemas de referencia, son las mismas. Entonces, esto va a ser, o sea, ¿no? Si uno, el diagrama de cuerpo libre que hace es el mismo, es la normal, apuntando hacia arriba, que vale MA más MG, menos la fuerza de peso, menos MG. Uno lo cancela, llega a la conclusión de que esto debería ser cierto, pero esto es falso, ¿no? O sea, la aceleración esta no es, digamos, esto es lo que está de este lado es lo que debería pasar por alguien que lo ve no prima, cuando, bueno, porque la persona la ve quieta no prima, esto es lo que debería pasar cuando yo aplico la segunda ley de Newton en O'. También me da que, digamos, no de este lado que tengo esta condición, y de este lado debería pasar esto, pero esto no pasa, ¿no? Esto es falso, porque la aceleración esta es no nula. O sea, que acá hay una contradicción, digamos, no está dando el movimiento, o sea, según este movimiento, la persona que está en O', según la segunda ley de Newton, aplicada en O', como la normal es más grande que el peso, esta persona debería acelerarse hacia arriba, desde O'. Pero eso no pasa desde O', la persona está quieta. Entonces, ¿qué es lo que nos faltó? Bueno, lo que nos pasó es lo que dije en el pizarrón pasado, que es que si insistimos en usar la segunda ley de Newton desde O', tenemos que agregar estas fuerzas asterisco. Si no, el movimiento que obtenemos, digamos, la predicción del movimiento físico que obtenemos, no tiene sentido. ¿Okay? Como acá, ¿no? Que hay una contradicción, la persona parecería que debería estar acelerándose hacia arriba desde O', pero eso no pasa. Y eso es otra forma de decir que si no, según la ley de Newton, da resultados incorrectos.
Entonces, ¿cuál es la fuerza F asterisco? Bueno, la fuerza F asterisco es siempre la misma, ¿no? La fuerza asterisco siempre tiene la misma expresión, tiene la expresión menos la masa por la aceleración de un sistema de referencia primado visto desde el otro. En este caso que está acá, esto es básicamente, ¿no?, la aceleración de O'. Respecto de O es A hacia arriba, no es A positivo. Porque básicamente de A ve que O' sube hacia arriba. Entonces esto es menos M, menos M por A. Entonces significa que si yo ahora escribo la ecuación de Newton desde O', pero agregando esta fuerza, debería darme una predicción que es consistente con la observación, es que la persona no se está moviendo aceleradamente desde O'. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, la masa por la aceleración desde O', esto es igual a todas las fuerzas que actúan, más esta F asterisco. Las fuerzas que actúan dijimos que eran la normal, menos mg, y esta fuerza que está acá era menos ma. Y hemos visto que la normal era ma más mg. Eso es la normal. Menos lo otro que tengo, que es lo que acabo de escribir, menos mg menos ma. Y entonces todo se me cancela. Y llego a que esto es 0. O sea que la aceleración esta es 0. Y eso tiene sentido. ¿Bien? Eso es lo que yo quería encontrar. Bueno, esto es básicamente lo básico que ustedes tienen que usar de fuerzas no inerciales para más adelante en la clase que viene aplicarlos a algunos problemas. Fuerzas estas, las fuerzas no inerciales, primero que no son fuerzas, o sea, no son fuerzas que no cumplen, que tienen un par. ¿No? Todas las demás fuerzas de la naturaleza tienen su par, ellas no. Ellas son, digamos, herramientas matemáticas son abstracciones, no son físicas, que sirven para poder aplicar la segunda ley de Newton en sistemas no inerciales. O sea, son formas abstractas que uno tiene para, agregando fuerzas hipotéticas, que en realidad no existen, poder salvar esta expresión matemática de un sistema primado, donde cada uno tiene que incluir, ¿no?, ambas fuerzas. Si uno hace eso, entonces esto lo puede valer y uno puede trabajar en un sistema de referencia inercial, no inercial, perdón, como si fuese un sistema de referencia inercial. Y tienen siempre la misma forma. Fíjense que tienen algunas características en común con la gravedad, ¿no? Porque, bueno, porque fíjense que si yo esto lo igualo a la masa por aceleración prima, las masas se me van y mira que la aceleración es siempre la misma. O sea que la aceleración no depende de la masa, como en el caso de la gravedad. Y también para el sistema, o sea, dentro de prima, esas fuerzas actúan sobre todos los objetos de prima, no actúan sobre algunos. ¿No? Estas fuerzas aparecen sobre todos los objetos que están en un sistema acelerado de esta forma respecto a dos. Entonces, dentro de prima también es universal. Entonces, digamos, estas similitudes llevaron a Einstein a formular lo que se llama principio de equivalencia. El idea del principio de equivalencia es que
las leyes de la naturaleza son idénticas localmente, ahora voy a seguir decir localmente, en un sistema de referencia acelerado que en un campo gravitatorio. Lo que yo digo, o mejor dicho, lo que dice Einstein es que si ustedes están en un ascensor subiéndose arriba con una velocidad g en el espacio exterior, o sea, en el espacio profundo, o bien, si ustedes están en una caja apoyados en el planeta Tierra, digamos, lo que sucede para una persona que está acá dentro de una caja es lo mismo. En ambos casos, siente una fuerza mg hacia abajo. En este caso es porque es una fuerza no inercial que actúa hacia abajo, en este caso es por la fuerza gravitatoria. Y estas fuerzas son imposibles de distinguir localmente. Digo localmente porque esta persona en realidad está en un campo gravitatorio. Entonces G, en un campo gravitatorio, en realidad es G de I, ¿no? Si la persona se aleja un poquitito para acá, debería haber una fuerza menor que está acá, que está más cerca del piso. Entonces, esta equivalencia es en realidad en cada punto del espacio. Pero digamos, si uno permite moverse un poco, ya uno puede descubrir que está en un campo gravitatorio. Así que bueno. Bueno, esto es todo por hoy. Les voy a mandar después un link para que tengamos una clase de consultas para ver si quieren charlar de este tema o algún otro. Y bueno, nada, eso es todo. Nos vemos el viernes y en la clase de consultas.